a continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda de lo que estamos hablando hasta este punto? Todo claro. Entonces, hermanos, el hecho de la fecha, de la autoría, no es algo que podemos minimizar. Es importante porque eso nos lleva a la interpretación. Entonces dijimos, si el autor o la redacción de este libro de alguna manera se está dando en el periodo del exilio, entonces las intenciones del autor también nos llevarían a pensar que es una forma de interpretar los hechos que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel está viviendo el exilio? Dijimos ahorita, por una casualidad, porque los dioses paganos son más fuertes, porque el pueblo de Israel no estaba en condiciones políticas para hacerle frente a otros pueblos, porque los reyes de Israel tomaron malas decisiones políticas que los llevaron a sufrir eso como consecuencia natural o como consecuencia histórica de un mal gobierno. No, claramente uno de los pecados que llevó al pueblo de Israel, uno de los pecados que llevó al pueblo de Israel al exilio fue la apostasía. Un claro pecado que llevó al pueblo de Israel al exilio fue la idolatría. Eso lo vemos en el libro de Isaías y lo vemos también en el libro de Jeremías. Jeremías dice y describe la apostasía como el abandonar a Dios para aceptar otros dioses. Nosotros actualmente vemos la apostasía como dejar de creer en Dios, pero como decían las viejitas, ¿verdad? Las abuelitas, quien no se hinca a Dios, a cualquier santo le reza. Es decir, cuando tú abandonas a Dios, tú te estás abriendo a aceptar cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Somos seres religiosos, somos seres espirituales, y cuando tu espiritualidad no está enfocada en Dios, el Dios verdadero, tiende el corazón del hombre a la idolatría, a crearse sentidos de la vida universales, empieza a reemplazar a Dios con otras cosas. Ya lo decía Juan Calvino, ¿verdad? Institutos de la religión cristiana, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Entonces, el hombre constantemente fabrica ídolos porque reemplazan a Dios. Cuando dejamos a Dios de lado, nosotros le estamos diciendo sí a la idolatría. Cuando le decimos a Dios que no, le estamos diciendo que sí a los ídolos. Cuando nosotros volteamos nuestro rostro, dejamos de ver a Dios para empezar a ver a los dioses falsos. Entonces, así lo describe Jeremías. De hecho, Jeremías capítulo 2 es muy ilustrativo cuando dice, me han cambiado a mí fuente de agua viva por cisternas rotas que no pueden saciar. Es decir, eso es la apostasía para Jeremías. Entonces, la apostasía fue uno de los pecados que llevó al pueblo de Israel al exilio. ¿Y cuál es uno de los pecados que constantemente se repite y por los cuales Dios entrega a la nación de Israel al juicio y al escarnio y a la humillación en el libro de Jueces? Es la idolatría, es la apostasía, un pueblo apóstata que está siendo juzgado por Dios, pero Dios sigue teniendo misericordia. Si este pueblo clama, Jehová le va a contestar y Jehová lo va a salvar y Jehová levantará un libertador. Entonces, si nosotros vemos, si ponemos el libro de Jueces en el contexto del exilio, su redacción, en el contexto del exilio, entonces nosotros veríamos que el autor, la intención que tiene es dos cosas. Mostrarnos por un lado la esperanza de que Dios puede rescatar al pueblo de la situación que está viviendo, y en segundo lugar, interpretar la situación que está viviendo como una situación que está bajo el control de Dios y que está dentro de su propósito, porque Dios está castigando o está disciplinando a su pueblo debido al pecado de su apostasía.
Entonces, no es nada simple o no es nada, digámoslo así, de importancia mínima el hecho de la fecha y la autoría del libro, porque eso va a determinar mucho cómo nosotros nos acercamos al libro y lo interpretamos. Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, algún comentario. Otra cosa, hermanos, nuevamente reiterando, la palabra jueces, pues suele confundirnos. Y le reitero, hermanos, que no se refiere a los jueces como magistrados que imparten ley desde un estrado, sino que se refiere a, en sí a un líder libertador que Dios levanta para juzgar, para, en cierta manera, libertar al pueblo de Israel de el castigo por su apostasía. Entonces hay un ciclo que se repite en el libro de Jueces, hay un ciclo que se repite. Hay un periodo de paz en el que goza el pueblo de Israel, descansa de sus enemigos, hay un periodo de paz. Luego de ese periodo de paz, el pueblo de Israel cae en idolatría, el pueblo de Israel cae en apostasía. Debido a que cae en apostasía, entonces Dios lo entrega a los enemigos de las naciones extranjeras. El pueblo de Israel vive un periodo de esclavitud y posteriormente el pueblo clama a Dios y Dios contesta enviando un hombre que lo liberte. Ese es el ciclo que se repite. Paz, pecado, castigo o juicio, clamor y liberación. Eso es lo que se repite, hermanos. Paz, pecado, castigo o juicio, clamor, liberación. Ese es el ciclo el ciclo que se repite constantemente en el libro de Jueces. Una cosa que nos enseña el libro de Jueces es la necesidad que tiene el pueblo de un libertador. Estos pueblos habían libertado al pueblo de Israel en un sentido, pero cuando Cristo viene, Él se presenta como el libertador por antonomasia, ¿verdad? Él dice, y esto lo vemos en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si el Hijo les libertad, verdaderamente serán libres. El hijo, el esclavo no queda para siempre en el hogar, el hijo sí. Entonces, si el hijo les hace libre, verdaderamente serán libres. Entonces, Jesucristo es el verdadero libertador, no en el que estos sean falsos, no, sino en el sentido de que Jesucristo es un libertador en un sentido pleno, absoluto y completo. Por otra parte, tenemos varios desafíos de interpretación. Entre estos, miren, hay una que es la historia de Levita y su concubina, que ustedes cuando lean el libro de Jueces lo van a encontrar. Nos vamos a topar con ese tipo de historias y una de las historias más, por así decirlo, eh, es la de Jefté. Jefté en el capítulo 11, la historia de Jefté. Algunos hemos escuchado acerca del voto de Jefté. Entonces, Jefté, él vive en Galad. Ahí capítulo 11 nosotros podemos ir. Jefté, Jefté es un juez y él está luchando contra los enemigos del pueblo de Dios y él desea la victoria. Entonces él hace un voto. Ahí en capítulo 11, versículo 29 de Jueces, dice, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, entonces Jefté pasó por Galad y Manasés, luego pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Ese es el voto de Jefté, ¿verdad? Si tú me das la victoria sobre los amonitas,
quien salga por la puerta de mi casa, el primero que vea, a ese lo voy a sacrificar, va a ser del Señor. Lo voy a consagrar como un sacrificio, como un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Es una ofrenda quemada. Entonces, eso se implicaba sacrificio y quemación del animal, el holocausto. ¿Y qué pasa? Versículo 32. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos y el Señor los entregó en sus manos. O sea, Jehová le da la victoria sobre los amonitas. Luego en el versículo 34 encontramos lo siguiente. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractar, no me puedo retractar. Entonces ella le dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjenme sola por 2 meses para que yo vaya a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo, ve, y la dejó ir 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, el Galadita. Pregunto, hermanos, Jefté le prometió un holocausto al Señor. La pregunta es, hermanos, Jefté, como hizo este voto con el Señor, y el primero que salió en su casa fue su hija, la pregunta es, Jefté efectivamente la entregó como sacrificio, es decir, sacrificó a su hija, la mató y le encendió fuego como una ofrenda de holocausto, porque eso es lo que le prometió el Señor. Yo les pregunto, sí, no, ¿por qué? Pueden contestar, hermanos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Alguien tiene alguna postura, hermanos? No tengan. Pues yo pienso que sí, ¿no? Sí, Porque sí se la estaba echó. también dispuesta. Sí. Ok. ¿Alguien más por ahí? Miren, algo que nos puede ayudar es leerlo en otras versiones, hermanos. Ahora se los voy a leer en la NTV. Jueces, vamos ahí. Jueces capítulo 11. Fíjense cómo lo dice la NTV, la nueva traducción viviente. Dice, cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto con el Señor, debes hacer conmigo como lo prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir y a deambular por las colinas y llorar con mis amigas durante 2 meses, porque
porque moriré virgen. Puedes ir, le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Entonces ya el texto nos está, aquí en la NTV ya nos está dando un como pie para decir, sí se la echó, o sea, se la echó en términos de que la mató, ¿verdad? La asesinó y la quemó. Y hay un antecedente también, hermanos. En Galad y en la región donde vivía este Jefté, se adoraba a Quemos. Y en Primera Reyes capítulo 3 encontramos que la adoración a Quemos incluía la quema y la matanza de hijos. Miren, en el libro de Jueces, capítulo 11 versículo 24, nos dice, ¿no posee usted lo que Quemos, su Dios, le ha dado a poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha despojado delante de nosotros, lo poseeremos. Entonces, ahí, miren, el libro de Jueces nos muestra un pueblo de Israel en su situación más oscura. Están en una situación moral deplorable, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. La ley, hermanos, prohíbe el sacrificio de humanos. Y en la ley se nos establece cuáles eran las ofrendas aceptables o agradables al Señor. Obviamente, hermanos, que el sacrificio de la hija de Jefté no era un sacrificio agradable al Señor porque era un sacrificio, este, dentro de los términos de la ley, un sacrificio humano prohibido, se estaba haciendo de manera inadecuada. Entonces, pero algunos dirían, número uno, Jefté era israelita. Y como Jefté era israelita, él conocía la ley. Y como él conocía la ley, pues sabía que los sacrificios humanos estaban prohibidos. Entonces, él no pudo haber sacrificado a su hija porque conocía la ley y la ley prohíbe los sacrificios humanos. Número dos, dicen, el no tener hijos era visto como una forma de morir, como una forma de morir, porque dice, de hecho, Raquel le dice a Jacob, ¿verdad? En Génesis, dame hijos o me muero. Le dice Jacob, espérate, este, yo estoy en el lugar de Dios, Él es el que te prohibió no tener hijos. Y cuando vamos a Lucas capítulo 11 con Elizabeth, que dice cuando le anuncian que va a tener un hijo, dice, le ha placido a Dios quitarme esta afrenta entre los hombres. Y luego vemos a Ana, ¿verdad? A Ana que también ella quiere hijos y siente que se muere porque no tiene hijos. Entonces, el no tener hijos, el ser estéril, era visto como una afrenta, era visto como una vergüenza, era visto de mala forma, de manera muy negativa, hasta el punto de morir. También el tener hijos era visto como una grande bendición. Entre más hijos, pues era visto como una evidencia de la bendición de Dios. De hecho, pues tenemos el Salmo que dice, bendición y herencia de Jehová son los hijos. Era parte de su cultura porque era también algo que encontramos en la creación. Dios crea al hombre y le dice, sean fructíferos, llenen la tierra, multiplíquense. Entonces, el no multiplicarse, el no reproducirse era visto como algo contrario a la voluntad de Dios y el tener hijos como bendición de Jehová. Entonces, no tener esta bendición de tener hijos era visto como algo terrible, era visto como morir, porque pues ya no,
ya no va a haber descendencia. Y por eso existía la ley del levirato, ¿no? Si el esposo de una mujer no le levantaba descendencia, entonces, ¿qué hacía? Venía el hermano como un suplente que venía y tomaba a la mujer de su hermano fallecido para levantarle descendencia y así preservar el nombre o la descendencia de su hermano. Entonces era importante. Entonces muchos dicen, Jefté no sacrificó a su hija porque conocía la ley. Jefté no sacrificó a su hija porque la amaba. Jefté no sacrificó a su hija porque eso es algo terrible. Y la Biblia no debe decir cosas terribles, ¿verdad? Puras cosas bonitas, puro amor de Dios. Algunos dicen eso, ¿verdad? Y además, Jefté no sacrificó a su hija. En lugar de ello, lo que hizo fue que la consagró virgen perpetuamente, para que no conociera varón alguno. Y eso era como morir, porque finalmente no le daría descendencia a Jefté, ¿verdad? Ya no habría más descendencia. Pues sí, era importante la descendencia y todo, hermanos, pero si Jefté mató a su hija, pues incluye, ¿verdad? Incluye perder a su hija, incluye desobedecer a Dios, pero al mismo tiempo también incluye que ya no va a tener más descendencia. O sea que la razón que apelan las personas que dicen que Jefté no mató a su hija, pues queda descartada porque finalmente queda incluida. O sea, si lo terrible fue que no le iba a dar descendencia porque iba a quedar virgen, pues de todos modos iba a quedar virgen si la mataba, porque ya nadie iba a tomarla como mujer. Entonces, eh, aquí el punto, hermanos, es que todo el contexto que rodea este texto apunta a que Jefté sacrificó a su hija. Porque aunque ellos conocían la ley, hermanos, en ese periodo los israelitas no eran piadosos. Simplemente Levita descuartizó a su concubina y la trozó en 12 piezas para mandarlas a las 12 tribus de Israel. O sea, ¿quién en su sano juicio haría eso? Y menos un hombre de Dios, un levita, un sacerdote. Pero lo hizo. Sansón violó su voto. O sea, si había gente, el que no dudo, que había gente piadosa, que de eso da evidencia el libro de Ruth, porque en el libro de Ruth vemos que hay regiones de Israel que se mantuvieron piadosas. Generalmente no es así no es así en el libro de Jueces. ¿Cuál es la clave común? Que el pueblo de Israel estaba mal. Y es lo que nos dice esta clave que se repite constantemente. En Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, Jefté está actuando no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su criterio, lo que bien le parecía. ¿Qué es más importante? ¿Preservar una vida o cumplir un voto al Señor? Obviamente, hermanos, que es mejor preservar una vida que cumplir una promesa con el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Jesús lo enseñó. Jesús lo enseñó. Jesús puso por encima de las reglas religiosas, las normas de Levítico, puso por encima la vida humana en la parábola del buen samaritano. ¿Por qué el levita? ¿Por qué el sacerdote que pasaron junto al hombre que estaba en camino a Jericó y que fue lastimado y que fue robado? ¿Por qué no le ayudaron, hermanos? ¿Por qué ni siquiera lo tocaron? Porque quizás aquel hombre parecía que estaba muerto o estaba herido, y si ellos tocaban una herida o tocaban el cuerpo de un hombre, entonces ellos quedarían impuros hasta la tarde y eso impediría que ellos tuvieran participación dentro del templo.
o tuvieran que esperar un periodo para ser purificados. Entonces ellos están anteponiendo el ayudar al prójimo, las leyes levíticas, las leyes religiosas, las leyes ceremoniales. Pero Jesús les está diciendo, no, preservar una vida, ayudar al prójimo, amar al prójimo, está por encima de guardar las normas religiosas. Entonces, ¿qué era más importante para Dios? ¿La vida humana o las reglas religiosas? La vida humana. Entonces, Jesús nos está mostrando la prioridad. Y aquí yo voy a hacer una aplicación. Muchas veces en las iglesias tomamos acuerdos que lastiman a personas. En las sesiones de negocios se dicen y se busca seguir la forma. Y por eso a muchas personas se les aplasta y se les pisa en la iglesia porque a fuerzas quieren seguir un acuerdo que lastima a personas. Y se quiere seguir una forma estricta, hermanos, por encima de las vidas de las personas. Pero hermanos, lo que Jesús nos enseña es que va a haber muchas veces en la vida humana que va a estar por encima la vida espiritual de las personas que un acuerdo en la iglesia. Si es preferible echar para atrás un acuerdo si va a lastimar a las personas, si va a generar división en la iglesia. Pero hay gente que dice, no, es que así es, con los bautistas, ¿verdad? Es que así es que así lo dice la Constitución, es que tiene que ser así. No, tiene que ser como el Señor dice, y la Constitución se sujeta al Señor, porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Y el Señor nos ha dado un principio, el principio que impera es el amor al prójimo. Entonces, por eso digo, para Dios, ¿qué era más importante, hermanos? Para Dios, ¿qué era más importante? Ya examinando el texto a la luz de la moral cristiana, examinando el texto a la luz de la moral de la ley. ¿Qué es más importante, hermanos? Que no estoy diciendo que no es importante una cosa, no estoy diciendo que las dos cosas son importantes, pero una es más importante que la otra. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir una promesa con el Señor o preservar una vida? Hermano, igual puede ser el ejemplo de Abraham cuando iba a matar a su hijo, ¿no? Que Dios le detiene Ajá, antes de que él cumpliera lo que Dios le había pedido. exacto. Sí, ¿verdad? Y aquí podemos hacer una comparación, ¿verdad? En este caso, Dios no lo detiene. Ajá, sí, Pero el hecho de que Dios no lo detenga no significa que Dios se agradó, ¿verdad? así es. O sea, porque diariamente se violan mujeres y niños y Dios no lo Sí, está deteniendo, pero eso no quiere decir que Dios las apruebe, ¿verdad? Porque, sí, porque hay algunos que pueden interpretar esto de que Dios no lo detuvo como que Dios se agradó del sacrificio, ¿verdad? Lo que nos sí. enseña la historia de Abraham, que usted dice, hermano, es que Dios no iba a permitir que Abraham cometiera una atrocidad. Dios logró su objetivo de demostrarle a Abraham que él era un hombre aprobado delante de él. Pero Dios impidió que cometiera una atrocidad. Y que, Así debía de ser acá con Jefté, ¿verdad? ajá, También, en sí. este caso, Jefté, ¿qué debió de haber dicho? ¿Qué es más importante? ¿Mi promesa con el Señor La o, vida de la hija. o la vida de la hija? Por Sí, ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Es como si no sé, el hermano o alguno de nosotros nos van a despedir o ya se va a acabar nuestro tiempo y nos vamos a jubilar y le decimos, cuando yo me jubile o cuando me despidan, me van a dar mi liquidación y yo le prometo al Señor que le voy a dar la mitad de mi liquidación. Pero resulta que cuando me llega la liquidación, uno de mis hijos está enfermo y necesita una operación de urgencia, y yo tengo el dinero. Ese dinero es el dinero de la liquidación. Pero si utilizo el dinero de la liquidación para pagarle la operación a mi hijo, ya no voy a poder cumplir mi promesa de darle la mitad al Señor. Entonces, ¿qué es más importante?
preservarle la vida a mi hijo con esa operación pagándola y no cumpliendo mi promesa de darle el 50% de mi liquidación al Señor? ¿O es más importante para el Señor que yo le dé el 50% del dinero que le prometí? ¿Qué es más importante para el Señor? Sí, la vida, la vida de... Entonces, aquí hay una imprudencia de Jefté. Aquí hay un criterio, él está bajo un criterio de la moral distorsionado. Distorsionado. Tiene un concepto de una visión de la vida distorsionada, no conforme a la voluntad de Dios, que lo lleva a esa atrocidad. ¿Y a qué se debe eso? Por la influencia de la idolatría, por la influencia de otros cultos. Y eso pasa cuando nosotros nos dejamos influir por las cuestiones culturales de nuestro tiempo y no precisamente por lo que la Biblia nos enseña, no por precisamente informados por una cosmovisión cristiana, por una forma de ver el mundo cristiana. Otra cosa, hermanos, que quiero destacar aquí. Miren, Jefté hizo esa atrocidad, hermanos. Jefté hizo esa atrocidad. Mató a su hija. Sansón, los que tenían votos a nazareno tampoco podían tocar cuerpos muertos. ¿Y de dónde sacó el panal con miel? Del cuerpo de un león. Desde ahí empezó la desobediencia desde ahí empezó la desobediencia de Sansón. Se casó con mujeres paganas varias veces y cortó su pelo, rompió su voto nazareno, tuvo múltiples fallas. Gedeón era un cobarde, hermanos. Y así podríamos irnos con cada juez y verle todos los detalles y hasta irnos a Samuel y darnos cuenta de que, como dice el dicho, ¿verdad? Hijos de pastor lo peor, ¿verdad? Porque era el levita, era el sacerdote encargado. ¿Y qué pasó, hermanos? Sí. Sus hijos, y la escritura señala que aunque Samuel habló con ellos hasta cierto punto, él no pudo evitar la desobediencia de sus hijos y fue responsable en cierta medida de la cuestión de sus hijos. Fue un mal padre, pero algo interesante, hermanos. Y como ejemplo tenemos a Jefté. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. El Espíritu del Señor vino sobre Samuel. Y Dios los utilizó. ¿Eso qué me enseña? Que los héroes de la Biblia no son esos héroes sin pecado, no son esos héroes impecables, no son esos héroes ejemplares, porque eso es lo que nos enseñan en la escuelita bíblica, ¿no? Ah, Noé, es que fue un hombre bien obediente. Abraham, es que fue un hombre de mucha fe. No, Abraham era un mentiroso y tomó a otra mujer que no era su esposa. Así de sencillo. Noé era un borracho y un nudista. Sansón era un promiscuo, impuro y falto de compromiso con el Señor. Jefté era un asesino que mató a su propia hija por una concepción equivocada de la religión. Gedeón fue un hombre cobarde. Samuel fue un mal padre, pero Dios los utilizó. Es decir, no importa la condición en la que te encuentres, Dios te puede utilizar. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos depender de la gracia de Dios para cumplir el ministerio. Somos salvos por gracia, pero también estamos en el ministerio por gracia. Porque a veces decimos, no, es que para estar en el ministerio tienes que ser así casi la cuarta persona de la Trinidad. Tienes que ser más santo que el santo de Israel. Y hasta, como dicen coloquialmente, y puede sonar mal, pero lo voy a decir, al pastor le andan buscando hasta la caca de la mosca para verla, ¿verdad? O sea, o que son puntitos así.
Ay, ya hizo esto el pastor. Ya dijo caca en la clase, en la charla. Son detalles, o sea, dice el Señor Jesús, la mosca, el mosquito y el camello son dos animales impuros según la ley, pero andan, andan ahí andan mirándoles ahí las mosquitas que se tragan otros, pero ustedes se tragan el camellote. No sean hipócritas, dice el Señor. O cuando dice, tú le andas viendo la motita, la astillita a tu hija, a tu prójimo, pero no te das cuenta de que tú traes una bigota, 4 metros de bigota en el ojo, y le andas viendo la motita, la astillita a la otra persona, es decir, te fijas en los pecados pequeños de tu prójimo, pero no te fijas en los graves pecados que tú cometes. Entonces, cuando nosotros veamos que nuestros líderes fallan, debemos restaurarlos, debemos orar por ellos. No significa que debemos tolerar el pecado, ni significa también que lo debamos solapar. No, el pecador debe ser exhortado, guiado al arrepentimiento y tiene que ser restaurado. Pero también debemos entender, hermanos, que aunque el pastor o un ministro del evangelio debe alcanzar cierto grado de madurez espiritual, cierto grado de santidad y respeto ante la congregación y un buen testimonio ante la gente, debemos entender que seguimos siendo pecadores, que podemos fallar, que podemos cometer graves pecados, pero eso no significa que Dios no nos pueda utilizar. No importa los pecados que hayamos hecho en el pasado, cuán grandes sean, ni los que hagamos en el futuro. Eso no determina si Dios me va a utilizar o no. Dios me utiliza por su gracia. Y eso debe hacernos humildes. O sea, Dios no me llamó al ministerio porque yo era el más santo, porque yo era el más bueno. Dios me llamó al ministerio porque Él tuvo a bien, como dice Pablo, me tomó como digno de confianza y me llamó y me puso por gracia en el ministerio. O sea, sí, la salvación es por gracia, decimos, la salvación es por gracia, pero el ministerio no es por gracia. Tienes que ganártelo a pulso. Óyeme, ¿qué es más importante? O sea, que nuevamente, hablando de la relevancia y la importancia y la grandeza de las cosas, ¿qué es más importante, la salvación o el ministerio? ¿Qué es más grande? La salvación o el ministerio. Obviamente la salvación es más grande que el ministerio. Y Dios me dio la salvación. Y si Dios me dio la salvación, entonces, ¿qué impide que Él me dé el ministerio? El ministerio es una cosa insignificante en comparación a la salvación. Entonces nosotros decimos, ya Dios te salvó. Ah, pero no te va a dar el ministerio. No te va a dar el ministerio porque eres divorciado. Oye, pero es que yo cometí esa falta, me divorcié cuando yo no era creyente. No, no puedes. Oye, pero si el Señor lo salvó, o sea, le dio lo más grande, ¿no le puede dar algo que es menor, que es el ministerio? Son reflexiones, hermanos, personales. Igual no me hagan mucho caso, yo nada más los digo para que ustedes piensen. Entonces, así concluimos la charla de hoy. Llévense eso de reflexión.